En estos momentos, Señor, guía a tu Hijo. Que lo guíe en cada palabra que va a salir de sus labios, Señor, para que hables a nuestro corazón, a lo más profundo, Señor. Haznos ver, Señor, nuestra condición. Haznos ver cómo estamos, papá. Háblanos, Señor, corrígenos, instrúyenos, Padre eterno. Necesitamos de ti, mi Señor, necesitamos de ti. Obra, Espíritu Santo, obra en nuestras vidas. Muévete, llena, te lo rogamos, Señor. Gracias, papá, gracias. Que todo sea conforme a tu voluntad bendita, Padre eterno. Gracias, Señor, gracias por tu presencia, porque sabemos que hay ángeles en este lugar con nosotros, papá. Abre nuestro entendimiento, Señor, y renuévanos, Padre bendito, con tu palabra hermosa. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que el Señor bendiga al pastor. Pueden saludarse mientras. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, ahí sí. Pensaba que estaba solo. Con el frío. Bien, damos la bienvenida a nuestra hermana. Nuestra hermana. ¿Cuánto? Sí, pero no me estaba acordando de eso, otra cosa. Nuestra hermana, como dice el hijo pródigo, ¿cierto? Pródigo. Nuestra hermana pródiga. Porque estaba fuera de casa, pero parece que, como dice la palabra, volvió en sí, ¿cierto? Y pensó que nunca en ninguna parte iba a estar tan bien como en la casa de su padre. Ninguna casa puede reemplazar la casa de nuestro Padre. Así que sea bienvenida. Espero que el Señor la bendiga mucho por esta decisión y que sus días sean bendecidos. Hoy día, hermanos, día domingo, después de haber tenido un día sábado muy hermoso, a pesar que hubo una llovizna y una lluvia un poco pesada, ¿cierto? En el sentido que era bien tupida. Nosotros nos paramos un rato ahí a la intemperie y quedamos todos mojados. Y era una llovizna bien pesada que había, ¿eh? Bien tupida, por no decirle pesada. Y muy bendecidos, contentos, porque el Señor estuvo con nosotros de principio a fin. Y hay respuestas positivas. Aquí tenemos una presente que por un alma el Señor hace cualquier cosa. Así que, hermanos, hoy día vamos a conversar cuál es el propósito de nuestras vidas, cuál es la causa por la cual el Señor nos llama y cuál es el propósito de presentarse ante el Señor un día. Porque todos esperamos el sábado expectante, el sábado ya pasó. Ahora todos esperamos algo expectante, que es encontrarnos con el Señor. Y ese día va a llegar, nos guste o no, y va a ser algo que esperamos con mucho anhelo. Así que vamos a leer la Escritura en el capítulo 14 de Romanos. 14 de Romanos, ahí está la palabra del Señor. 14 de Romanos, capítulo 10 al 12. Y le damos lectura en el nombre del Señor. Romanos 14, del 10 al 12. Dice así, en el nombre del Señor Jesucristo. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla
y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Puede tomar asiento. Versículo romano que nos está ya anunciando de que hay un día predeterminado en el calendario de Dios, y ese día es cuando vamos a comparecer ante un tribunal. Un tribunal que, para todos los que entendemos la Biblia, para los estudiosos de la Biblia, es un día que esperamos y no con temor, porque ese tribunal no es para juzgarnos. Ese tribunal es para que nosotros demos cuenta de sí, que es lo que hicimos cuando estábamos en este cuerpo. Y no debemos jactarnos de hermanos, no debemos juzgar hermanos que han caído en el camino del Señor, sino que nos dice que nosotros debemos recogerlo, en el buen sentido de la palabra, no jactarnos de que nosotros no caemos, pero ellos caen, ¿no es cierto? Porque todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Vale decir que si un hermano se cae, no nos preocupamos de él, lo dejamos abandonado a su suerte, el Señor también eso lo va a tener en cuenta. Por eso dice, ¿de qué te jactas? Porque nadie ha visto el día de mañana, tú te puedes caer ahora, más rato, en cualquier momento, si no tienes un corazón bien apegado al Señor, y ¿te van a juzgar? No, porque también tendrás que dar cuenta delante de mi tribunal, dice el Señor. Entonces, la Biblia habla de esto y lo habla muy clarito. Por eso la iglesia nunca debe dejar de hablar de estos temas, de las cosas que están predichas, que Dios tiene un calendario que no lo va a cambiar por ningún motivo. Y esas fechas van a llegar, nos guste o no. Hay cosas que están preestablecidas, o sea, anticipadamente Dios las vio y las dejó en su calendario. Y eso va a llegar. Así como acá hay cosas que están predichas en un calendario, que una fiesta aquí, que una fiesta allá y todas esas cosas, así Dios tiene su propio calendario. Entonces, el tema de esto, del juicio, se conoce en la antigüedad como bema. Bema significa tribunal, ya para que lo tengamos en cuenta, porque nos vamos a encontrar con esta palabra y ya sabemos de qué se trata. Y así lo expresa el capítulo 14, que va a llegar el día en que toda lengua, toda persona, toda rodilla, todo ser, quien quiera que sea, la clase social que sea, la etnia que sea, va a tener que estar delante, si no es del tribunal de Cristo, es delante del trono blanco. Y así estás. Entonces, hermano, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Cuidar nuestra conducta. Porque de todo vamos a dar cuenta. Yo le decía hace poco rato a una hermana acá que él ya tenía una diadema en su corona. Porque cuando un ser humano es traído a los pies de Cristo, ya es una recompensa que nosotros tenemos por haber llamado a un pecador al arrepentimiento. Y lo dice la palabra del Señor. Porque veíamos que el sueño de Dios, ¿cuál es? Que nadie se pierda. Que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento para que sean salvos. Entonces, en esos momentos seremos premiados por lo que hicimos y nos quitarán recompensa por lo que no quisimos. Pero ya no es juicio, no es condenación, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Eso lo dice, porque el Señor pagó nuestros pecados. Entonces, hermanos, también está escrito, como dice la Escritura, que yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. La jactancia del hombre no sirve. El orgullo, la vanidad del hombre fenece, termina. Muchos tienen su reino hoy en día en la tierra. Muchos se gozan de lo que pueden hacer sin que nadie los haga responsable. Mucha injusticia nos rodea, pero Dios dice, no se preocupen porque toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua confesará el nombre de Dios. Ahí se van a arrepentir, ahí vendrá el lloro y el crujir de dientes, dice la Escritura, pero eso es para los que no fueron encontrados en el libro de la vida. Y el libro de la vida es Jesucristo. Así que, hermano, en Corintios 3:10, también lo vamos a leer inmediatamente, Corintios 3:10, Primera de Corintios 3:10.
dice: conforme a la gracia de Dios que nos ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Los que saben de construcción ya saben de qué se trata. El fundamento donde va a ir todo el peso lo hicieron algunos con metros de profundidad, según sea la altura del edificio, ¿no es cierto? Van a edificar y sobreedificar sobre ello. Pero cada cual dará cuenta si sobre ese fundamento no edifica bien, conforme a los estándares de la vida natural y conforme a los estándares espirituales. Si yo veo que la roca donde voy a edificar es Cristo, la palabra me dice que vendrán vientos fuertes, oleaje fuerte, huracanes, tempestades, y a mí no me moverá porque estoy parado sobre los sólidos. No sobre la arena como algunos construyen y de repente su obra cae a tierra. Entonces acá el Señor nos está hablando a nosotros y nos dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Qué hizo Pedro? Nos entregó la doctrina, nos entrega la enseñanza básica, por lo cual tenemos que regir nuestras vidas. Y conforme a ese fundamento, conforme a esa enseñanza, yo voy a ir haciendo obras y mis obras van a permanecer. Pero si lo hago en base a otro fundamento, como hoy día hay tantas doctrinas erróneas, doctrinas heréticas, eso va a caer porque no está fundamentada en la verdad de Cristo. No está edificada sobre la roca. Y cuando la Biblia habla de roca, habla de Cristo, no habla de Pedro. Como algunos dicen, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús está hablando en primera persona: sobre esta roca yo edificaré a mi iglesia. Pedrito, piedrecita, y a ti te entregaré las llaves. Porque algunos dicen que el primer papa fue Pedro, y eso no es así, es totalmente irrefutable. Porque Pedro nunca visitó Roma. Historiadores que no son cristianos señalan eso, que Pedro nunca estuvo en Roma. Pedro murió crucificado al revés porque era indigno de morir como su Señor. Entonces, si yo edifico sobre el fundamento que es Cristo, mi obra va a permanecer. Pero si yo edifico sobre la obra de una base que no es sólida, que es falsa, que es arena, voy a caer. Entonces, yo me doy cuenta de algo, estimados hermanos. Estaba leyendo la historia y declararon que ya la Iglesia Católica había señalado que 40 santos no habían existido. Y antes que lo dijeran, había muchas personas que habían adquirido, por ejemplo, una estatua de San Cristóbal. Y San Cristóbal nunca fue santo. Entonces, la explicación ¿cuál es? Que estaba edificándose sobre un fundamento falso. Que las personas se arrodillaban ante un ídolo, fundamento falso. Que le estaban pidiendo a una persona muerta, fundamento falso. Porque no hay otro camino que lleve al cielo, que lleve a Dios, que no sea Jesucristo. Todo lo que pidan en mi nombre, mi Padre lo hará. Todo lo que me pidan en mi nombre, yo lo haré. No está hablando de ninguna otra persona. No hay intermediario entre Dios y los hombres, sino a Jesucristo hombre. El que vino, hizo las obras, hizo todas las cosas y murió por nuestros pecados. Entonces, el fundamento que debemos tener es el fundamento firme y sólido que pusieron los apóstoles sobre la roca que era Jesucristo. Y sobre ese fundamento estamos edificando y sobreedificando y permanecemos, aunque vengan tormentas, vengan enemigos, nos quieran destruir, ahí estamos. La verdad de la Biblia no es otra verdad. Así que, hermanos,
conforme a ese fundamento, estamos hablando hoy día. Y Jesucristo lo dijo en su palabra. Dijo que Él era el Eterno. Lo dijo, que no lo quieran entender, es otra cosa. Yo soy el que soy, dijo. Antes que Abraham fuera el padre de la fe, antes que Abraham fuera, yo soy. Y ahí le criticaron, le dijeron, pues ¿cómo si tú eres una persona que no tienes ni 30 años, ni 33 años? ¿Cómo puedes decir que conociste a nuestro padre Abraham? Porque a veces la mente que no quiere ver, no va a ver. La mente nublada va a seguir nublada. Así que, hermano, tenemos otro en 2 Corintios, un poquito más allá, que es en base a lo que estamos conversando. 2 Corintios 5:10. Dice la palabra del Señor, porque es necesario que todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. Nosotros, ¿quiénes son nosotros? Sus hijos, su pueblo. No está hablando del mundano, no está hablando del irredento, no está hablando del incircunciso, no está hablando del ateo, no está hablando del agnóstico, no está hablando de nadie que no tenga a Cristo como su Señor y Salvador. Y lo está diciendo claramente porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Dios para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces aquí muchos dicen, no, nos van a condenar. No, ya no estás condenado, fuiste perdonado, eres una nueva criatura, todo ha sido hecho nuevo para ti. Y ahí tenemos la respuesta que es necesario que hagamos buenas obras. No porque por obras somos salvos, sino que con las obras estamos probando que nuestra fe es real. Es que estamos haciendo lo que Dios dice. Porque si yo ayudo a mi prójimo, estoy haciendo una obra, pero no es una obra que me salve, sino que es una obra para glorificar a mi Señor. Entonces, muchos dicen, ¿te das cuenta que hay que hacer obras para salvarse? Por eso caminemos 20 kilómetros de rodillas, tenemos que hacer algo, una obra buena. No, no hay obras. Las obras son conforme a la creencia y a la fe en Jesucristo. Y si no tiene a Jesucristo como su Señor y Salvador, ninguna obra que haga usted va a ser perecedera, ninguna va a permanecer, porque no es por obra, sino que es por gracia lo que el Señor nos da, la salvación, porque es necesario, es inevitable que permanezcamos correctos, santificándonos, haciendo buenas obras, portándonos bien, siendo buenos ciudadanos, siendo buenos padres, buenas madres, buenos hermanos, seamos un ejemplo que el mundo nos está observando para que no haya duda de quiénes somos. Es necesario. Es necesario que el marido cumpla con sus funciones, que ama a su esposa, que cría a sus hijos en fidelidad. Es necesario. Es necesario que yo tenga y comparezca ante la casa del Señor, a darle gracia, a cantarle, a ver a mis hermanos, orar unos por otros. Es necesario. Es necesario que seamos una columna fuerte en la tierra para el Señor, que esa columna no va a caer. Es necesario. Es necesario que exista la unión en el cuerpo de Cristo para que permanezca. Es necesario. Por eso el Señor dice, es necesario que nosotros permanezcamos en Cristo. Si una persona no permanece en Cristo, no van a estar estas obras. No va a haber quien le indique o le dicte lo que tiene que hacer. Porque no es para nosotros nada desconocido que cuando llegamos a Cristo, el Señor Jesucristo nos lleva al Padre, porque el Padre envía al pecador para que conozca a Cristo y a través de Cristo conozca a Dios y Dios lo acepte como hijo.
El que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Es necesario que yo vaya primero al arrepentimiento, que lo va a colocar Dios en mi corazón, y Dios me va a presentar a su Hijo, el cual me va a llevar a mi Padre. No hay otra cosa, no hay otra forma. Es un círculo, o es un triángulo, como quiera llamarlo. Dios me llama, tiene misericordia, me envía a su Hijo me presenta al Padre, y una vez que he conocido al Padre, llego a la familia, y soy familia de Dios. Porque con mis hermanos hacemos la voluntad de Dios. O si no, no existe hermandad, no existe familiaridad. Es necesario, hermanos. Y sigamos. Corintios 4:5, ya que estamos en Corintios, Primera de Corintios, nos devolvemos. 4:5. Así que les doy tiempo para que lo busquen. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. ¿Qué tiempo? ¿Cuando estemos en su presencia? ¿O antes que la persona caiga y se pierda irrevisiblemente? Así que no juzguéis nada antes de tiempo, para que hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón o de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Porque yo he escuchado a algunos decir, no, tú no vas a llegar al cielo. No, tú ya estás en el infierno. Como decía por ahí un chascón de otro país, ya tiene olor a azufre, juzgando antes de tiempo. Pero el que tenía olor a azufre era él, porque públicamente renegaba de Dios. Públicamente decía que fuimos hechos del barro. ¡Mentira! No puede ser. Nosotros venimos de una evolución anfibia. Públicamente. Usted sabe a qué me refiero. Pero el Señor dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. ¿No saben quién es, no? Se los digo. ¿Ah? Está bien bajo tierra y bien olor a azufre. Chávez. Hugo Chávez. No sabía nada. Y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Alabanza porque hizo bien las cosas. O sea, no va a haber un látigo, no va a haber un palo, sino que Dios va a tratar incluso con amor. Imagínense qué increíble. Va a tratar con amor a los que fallaron, porque ya fueron restablecidos. Y va a seguir actuando con amor y misericordia hasta que el tiempo tenga la duración que Él señala, dándole oportunidad al pecador. Hasta que Él diga, ya, se acabó, listo, tuviste tu tiempo, tuviste tu posibilidad y no la aprovechaste, por lo tanto, chao. Y va a cerrar nuevamente la puerta del arca. Ya ahí quedará el lloro de los que no pudieron subir. Por eso es importante, hermanos. Mire, yo siempre lo he dicho del púlpito y lo digo con mucha responsabilidad. Nosotros tenemos que ser personas sobrias, no religiosos, porque Cristo vino a retar a los religiosos. Les vino a llamar la atención a los religiosos, porque es un metodismo, su costumbre, que esto aquí, que esto allá, sacan de contexto un texto para un buen pretexto, tal vez para su bolsillo, tal vez para engañar a la gente. No, esos son los religiosos. Que si no te pones velo en el cabello no puedes entrar. Si no eres con corbata, quédate afuera. Religiosidad.
Porque lo que va a revisar el Señor no es el terno de Falabella, la corbata la compró el Mercedes París, no, lo que va a revisar es lo que tenemos dentro del corazón. ¿Cómo actuamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hemos sido? Tenemos que ser gente derecha, noble, aterrizada, que no andemos pasando películas, que seamos realistas lo que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos que son los últimos tiempos. Tiempos postreros, tiempos finales, generación última. Estamos viviéndolo, donde la maldad se va a multiplicar. Y el que no permanezca firme va a pasar necesidad. Firme ante la acechanza del enemigo que anda vuelto loco buscando a quien devorar. El dragón. Entonces, él dice, el Señor vendrá y aclarará nuestras mentes. Hablábamos el otro día y compartíamos con un siervo del Señor. Siempre me llaman y conversamos un tema. Nos entretenimos en el tema. Pastor, me dice, ¿qué opina usted de esto? Voy a ver qué opina la Biblia. Dijo, dime. Una persona que ha sido bellaco, malo, durante toda su vida, ¿Dios le da alguna oportunidad para arrepentirse? Mira, le dije yo, en el momento de la muerte, cuando la persona se está enfrentando a lo desconocido, porque ha sido un ateo toda su vida o no ha creído en que hay vida después de la vida, él puede tener unos 10 segundos de conversación con el Señor. Incluso Dios le puede dar la lucidez. Y en el Espíritu va a conversar con él. Y puede que en el Espíritu el hombre entienda que cometió un error. Como un científico dijo, he gastado mi dinero, he gastado mi tiempo para probar que Dios no existe. Y he perdido la batalla. Reconoció a última hora. Por eso dice, no juzgues antes de tiempo. Porque hay un juez que sabe todas las cosas. Él es el que ve la luz y las tinieblas. Él va a ver a cada persona y él sabe lo que cada persona lleva consigo. Y yo le dije, creo fehacientemente que Dios le puede dar la oportunidad. Porque si no, no habría un mensaje en la Biblia. No existiría un versículo bíblico que así lo aclarara. Dios no quiere que el pecador se pierda. Dios no quiere que el hombre se pierda. Dios no manda a nadie al infierno. El infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. Dios quiere que todo hombre proceda al arrepentimiento. Por lo tanto, el sueño, el deseo de Dios es de que toda persona, aunque esté en los últimos momentos de su vida, tenga la capacidad de arrepentirse, pedir perdón, y Dios lo salva. Por eso no podemos juzgar. Ese era más malo que el Nache. ¿Qué sé yo si Dios le dio una oportunidad, hermano? ¿Acaso yo sé más que Dios? Y Dios le está dando la oportunidad a personas que tienen mucha edad. Y le está dando la oportunidad, ¿para qué? Para que sigan haciendo el mal, sigan poniendo mal a Dios ante los hombres. No, porque quiere que se arrepienta. Porque si una persona se arrepiente y le pide perdón a Dios, Dios lo va a perdonar. No existe pecado en el mundo, no existe, a excepción del que dice la Biblia, pecado que Dios no perdone. Hay un puro pecado, y lo dice, no lo va a perdonar ni en este siglo, ni en el venidero. Por lo tanto, hermano, yo creo, con mucha seguridad, creo, y le doy gracias al Señor por su misericordia, porque su misericordia es infinita, porque nadie puede entender el alcance del amor de Dios. Nadie. Y yo le digo, Señor, tal vez esa persona era una bruja, era un mal vividor, pero puede que tú te lo quieras llevar antes que se pierda
y tú le vas a dar la oportunidad que vea la luz. Él y Dios en secreto. Nadie se da cuenta de eso. Y si Dios ve que esa alma se arrepiente, si el espíritu hace contacto con Dios, después que ese espíritu lo rechazó toda la vida, y ese espíritu que tiene el hombre hace contacto con Dios, me queda toda la seguridad de que Dios lo perdona si se arrepiente. Porque mi tiempo no es el tiempo de Dios. Porque un minuto para Dios puede ser eternidad. Y un minuto le puede dar a una persona que para la persona va a recorrer toda su vida desde que nació, que tiene uso de razón, va a ver toda su vida como una película que se va a pasar delante de él. Y hay testimonios así. Hay hasta una película así. El hombre herido de muerte, desahuciado ya, no lo querían ni mover. Enemigo de Dios, pero tremendo. Y lo asisten 2 pastores. Y uno de ellos le habla y le pide y le pregunta si cree en Dios. Él dijo, sí creo en Dios. Entonces pídele perdón. Y el hombre llorando, falleciendo de a poco, pidió perdón. Los 2 pastores se miraron y dijeron, esta es la presencia del Señor. Hay personas que han vivido esa experiencia y nunca más han cambiado de postura ni de posición. Han sido fieles para el Señor hasta la muerte. Porque a veces Dios hace vivir experiencias inolvidables. Dios a veces nos marca, cosa que cuando miremos la marca nos vamos a acordar por qué nos marcó. La inteligencia de Dios es superior a la del hombre. Y somos su creación y Él no quiere perder a nadie. Así que, hermanos, en ese sentido, lo que estamos viendo ahora tiene mucha validez en nuestra conducta, nuestra forma de ser, declarar que Dios es un Dios sobre todos los dioses, que fuera de Dios no hay otro, y que un día vino por amor a nosotros, se despojó de lo que era, sin renunciar a lo que era, pero no hecho humano a lo que era, y vivió como siervo, por amor a nosotros. Y Él vino y caminó por las calles de Jerusalén, de otros pueblos, se paseó buscando gente para hablarle del reino de los cielos, que no es el reino en la tierra. Y les habló y les dijo, mi reino no es de esta tierra, no es de este mundo. Y se lo dijo a Pilato, que estaba ordenando su crucifixión por petición de los judíos. Mi reino no es de la tierra, porque si fuera así, ¿acaso mi Padre no mandaría millares de ángeles para que me libraran? Y eso es lo que Él quiere, rescatar de este reino las tinieblas a su reino la luz. En donde estamos viviendo por fe. Estamos viviendo, pero va a ser real. Hoy día es un día, pero ese día va a llegar cuando lo veamos cara a cara, cuando estemos donde Él dice que vamos a estar. Hoy día lo vemos como algo que está distante, pero puede ser mañana. Por eso tenemos que vivir como si fuera el último día de nuestras vidas, poniéndonos a la buena con la gente, pidiéndole perdón al Señor, llegando al Señor, perdonando a los demás, a los que nos han dañado, pedir perdón a los que hemos perjudicado. Eso es lo que tenemos que hacer y vamos a estar haciendo la obra de Dios. Y cuando comparezcamos, vamos a saber, porque ya lo sabemos, que nos tiene preparada una corona. Lo sabemos. La Biblia lo dice. Porque también dice que el llamado ha sido a sacerdotes y a reyes. Sacerdotes porque le servimos a Él. Porque estamos para dar a conocer las grandezas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos sacerdotes y reyes. ¿Por qué? Porque reinaremos con Él. Si lo dice la Escritura,
yo le creo. Así que, hermano, Él no nos va a considerar nuestros pecados pasados. Nuestros pecados pasados ya van a estar en el olvido. Y en la Biblia dice que Él va a tomar la mochila. Yo pongo el nombre de mochila para graficar el asunto. Él va a tomar la mochila de pecados que tenemos y las va a tirar al fondo del abismo. Y de ahí en adelante viviré sirviéndole al invisible. Miraré y caminaré detrás de Él. No lo veo con mis ojos naturales, pero mis ojos espirituales le siguen. Y en eso tenemos que tener la claridad absoluta. Este versículo me gusta mucho, Romanos 8:1. Qué lindo, ¿eh? ¿Lo encontró? Yo también. Dice, ahora pues, ¿cuándo? Ahora. Pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, con mayúscula. El Espíritu Santo es el que nos lleva a toda verdad, a todo juicio y a toda justicia. Es el que nos aclara el panorama, es el autor de la Biblia, es el que me indica, me señala, me muestra, me confirma lo que dice la palabra. Él es mi maestro, Él es mi abogado, Él es mi compañero, Él es mi guía, el Espíritu Santo. O sea, Dios, Jesucristo, que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que, hermano, el propósito del tribunal de Cristo es para examinar la vida completa de cada uno de nosotros. Porque no va a faltar por ahí el medio vivaracho. No, Señor, yo no fui. Era el que estaba a mi lado. Entonces van a hacer pasar la película. No, fuiste tú. ¿Viste? Fuiste tú. Entonces, no lo vamos a hacer los vivos con Él. El tribunal está para mostrarnos todo lo que debemos hacer y no lo hicimos. Ahí vienen las recompensas. Ahí viene lo que nosotros esperamos por las obras que hayamos hecho en el Señor, sean buenas o sean malas. Así que por otro lado no esperemos de que nos van a dar un castillo, no, porque dice que las moradas que tiene el Señor son un lugar de permanencia, no es una casa que tiene techo, nada. Morada es el lugar donde usted está situado. ¿Y dónde vamos a estar situados? En su reino. Yo no voy a necesitar un techo ni una casa. Yo voy a estar con el Señor, que es el que cubre todas las cosas. Yo me voy a mover con Él. La Biblia dice que descenderemos con Él. La Biblia dice que reinaremos con Él. Iremos donde Él vaya, porque Él nos mira como en estos momentos la novia. Pero cuando seamos levantados y estemos en su presencia, viene y se celebra una gran boda, donde Él toma la iglesia y como un compañero o compañera, ¡bum!, lo va a acompañar a todos lados. Y todo ojo le verá cuando Él venga, y que venga con ángeles y seres vestidos de blanco. Todo ojo le verá. Si usted no lo cree, es un ateo. Pero si lee la Biblia textual y es lo que dice, usted es una persona creyente. Y no creyente porque solamente crea eso, sino que todo lo que Dios dice en su palabra es verdad. Porque Dios no es hijo de hombre para mentir. Así que el pecado y la indiferencia nos roban a veces este beneficio que tiene Dios. El que roba, siga robando. El borracho, siga borracho. El que es bueno,
siga siendo bueno. El que trabaja, siga trabajando. O sea, cada cual será responsable de lo que hace a pesar de las observaciones, a pesar de la palabra que Dios ha dejado para que entendamos. No me conviene ser un borracho, porque la palabra del Señor dice, ni los borrachos, los maldicientes y bla, 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 entrarán al reino de los cielos. Por lo tanto, no, yo soy inteligente, soy un ser humano parado en dos pies, no ando en cuatro patas. No voy a decir al animal para no ofender al animal, pero bueno, yo entiendo que Él quiere lo mejor para mí. Por lo tanto, si yo escucho y le hago caso y veo que eso no me conviene, lo saco del repertorio de mi vida. Y empezaré a hacer las cosas que a Él le agradan. A Él que le agrada que seamos sus hijos, apartándolo cada día más hacia Él para conocerle profundamente y estar donde Él está. Así, hermanos, el pecado, la indiferencia, el dinero, el amor al dinero, las ansias de poder nos alejan de esa gracia. Porque el que no tiene, que haga como que no tiene. Porque el que tiene mucho, quiere tener más, comparta lo que tiene. Pero hay algunos que tienen y quieren tener más y a su lado hay miseria. Y no comparten, porque si Dios provee es para mantener a la gente y también para hacer misericordia. Y por eso hay un versículo que a mí me llamaba mucho la atención, que no falte el pan en tu casa. ¿En qué casa? ¿En la mía? No, en la casa del Señor. ¿A qué le llamamos la casa del Señor? A la iglesia, donde nos reunimos, donde llegamos a la casa del Señor a darle gracia. En esa casa no debe faltar el pan. ¿Por qué? ¿Podría usted darme un pedacito de pan, por favor? Pero por supuesto, espérate un poco. Ahí tenía un sándwich. Toma. Hace 3 días que no como. Espérate un poco. Va uno y aparte aquí y acá, tienes donde cocinar. No, espérate un poco. Eso es hacer misericordia. Sentir un dolor en el pecho, una taquicardia en el corazón, como lo sintió Dios cuando vio a la gente como que andaban sin tener un pastor, alguien que los cuidara. Ese dolor sentir acá, pero ¿cómo? ¿Cómo? Espérate un poco. Eso es hacer misericordia y es actuar como Dios lo hizo con cada uno de nosotros, que estábamos perdidos, hediondos, éramos peores que un trapo de inmundicia, y esto las mujeres lo entienden muy bien, así dice la Biblia. Sin embargo, Él nos lo tuvo en cuenta y nos salió al encuentro y nos llamó. Y gracias a Él estamos donde estamos y somos los que somos y seremos los que Él dice que seremos. Porque escuchamos su voz y aceptamos su invitación. ¿Cuánta gente a veces en la calle rechaza la mano de Dios? Rechazan su palabra. Ah, ustedes están locos, ustedes son canutos, ustedes no saben lo que dicen, ustedes son unos fanáticos, ustedes no creen ni en usted. Yo conozco a este que engaña a la señora, yo conozco a este, y empiezan a sacar las cosas que hombres naturales, que hombres que no tienen al Señor en su corazón, lo han hecho. ¿Y qué tenemos que ver nosotros? Nos meten a todos en una bolsa. Por eso nos duele, nos da rabia, ira, enojo, como sabemos que alguien sí comete un error y hablan mal del Evangelio. Nos duele. Por eso, el que esté firme, mire que no caiga. Tenemos que estar siempre atentos a lo que nos rodea. No dejarnos engolosinar por esas luces multicolores, esos cánticos de sirena que nos atraen, pero al final hay una trampa para el ser humano. Tenemos que imitar al Señor. Tenemos que imitar a estos buenos hombres que han dado su vida por esto. Tenemos que ser diferentes. Tenemos que ser diferentes al que hace el mal. Entonces todo eso tenemos que pensarlo. ¿Por qué? Porque un día compareceremos al tribunal de Cristo. Yo era un ladrón sin vergüenza, me rechazaba todo el mundo, puede decir una persona, pero llegué a Cristo, tuvo misericordia, me cambió mi mentalidad y ahora soy salvo.
y gracias al Señor. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para decir quién se salva y quién no? La Biblia también me dice que por sus frutos nos conoceremos. Todo árbol malo va a dar un fruto malo. Pero Dios puede hacer un injerto de un malo, de una rama mala a una rama buena. Nosotros estábamos desechados. Los gentiles, Cristo vino a los suyos, los judíos. Pero al ver que los judíos le rechazaban, al ver que los judíos no querían seguir con la obra que Él les mandó a hacer, sacó una rama, Pablo, sacó una rama, la insertó, ¡pa! Y esa rama empezó a dar fruto. Y el fruto de hoy en día son millones y millones de buenos frutos. Entonces, hermanos, tenemos que tener en cuenta eso, que cuando somos indiferentes a la palabra del Señor, hay un versículo que nadie lo quiere entender. No dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre, que vienen en alguna ocasión a la casa del Señor. No creo, porque dicen, no, yo en mi casa oro, no, yo en mi casa hablo con el Señor. No le creo, porque nunca, cuando esté en soledad, va a poder hablar con el Señor. Porque el Señor va a hablar con aquellos que son sus hijos, y sus hijos reciben alimento de Él. Y cuando un hijo habla, habla con Él o habla con un hermano que tiene el mismo idioma. Y por eso dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, ¿no? ¿Dónde está la gracia de Dios? Cuando los hermanos están juntos y en armonía, unánime, o sea, una sola alma, divididos en un Dios, un Señor y un Espíritu Santo. ¿Dónde está la presencia de Dios? En cualquier lugar. ¿Dónde se alaba al Señor? En su casa. Usted puede ir a la radio prendida y está cantándole al Señor, aleluya, está cantando, está glorificando al Señor. ¿Y qué es de sus hermanos? ¿No se reúne con sus hermanos usted? ¿No comparten el mismo Padre? ¿Acaso el Padre no quiere tener una relación con sus hijos? ¿Acaso los ángeles se separa un ángel para allá y le canta? ¿O cantan al unísono millares y millares de ángeles? ¿Y quiénes somos nosotros más que los ángeles? Porque somos su creación directa. Porque tenemos una comunicación. Los ángeles ya le pertenecen. Pero nosotros estamos viviendo en un mundo que es diferente al mundo que Él nos tiene. Estamos viviendo en un lugar que no es contrario. Y qué felicidad para Dios cuando estando en ese lugar contrario, infectado, donde está el pecado, donde es como Sodoma y Gomorra, donde hay cosas que no se deben hacer y las siguen haciendo, del más grande al más chico, ¿cómo le va a agradar que se junten sus hijos en ese lugar a adorar a Dios, a darle gracias a Dios por lo que están viviendo y para dónde van? Si usted dice que lo hace solo, no le creo. No le creo. Es una muletilla, es una falsedad. Yo en mi casa estoy con Dios, ¿sí? Yo en mi casa lo escucho, ¿sí? Pero no es así. El decir que es así es llevarle la contraria a la palabra del Señor. Después, hermanos, de la pandemia, muchas iglesias se fueron en picada. Porque no estuvieron encerrados. ¿Cuánto tiempo? No dejan ir ni a la esquina. Y ahí se ponía la radio, por internet, por redes sociales, recibíamos la palabra, las manos atrás, estirados en el sofá, a veces tomándose un café, un té, qué sé yo. Ahí estamos felices. Pero se acabó. Gracias a Dios pasó ese periodo, esa época, donde probó a los cristianos. Y Dios dice, también comparecerán al tribunal de Cristo a dar cuenta. ¿Se da cuenta que todo lo engloba en eso? Si nos creemos y somos hijos de Dios, entonces esperemos ese día con júbilo para recibir recompensa y no pérdidas.
Para terminar, primera de Juan, por favor. Dos 28. Dice así: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Sabes lo que eso significa, lo que está diciendo el apóstol? Hay que entenderlo casi literal, hermano. Y ahora, hijito, ahora, permaneced en Él, en Cristo, para que cuando Él se manifieste, ¿cuándo se va a manifestar? Cuando venga por su iglesia. Y tengamos confianza, para que en su venida no nos rechacen, no nos digan tú no, o no veamos desaparecer a los nuestros y nos quedemos plantados. ¿Usted cree que el mundo no se va a reír de nosotros o de los que queden? No me incluyo. ¿Usted cree que no se van a reír de ellos? Tú, canuto falso, ¿viste lo que hablaba y eran mentiras? Porque eso van a ser avergonzados. Entendamos la palabra. La palabra es clara, dice todo lo que tiene que decir sin que nosotros le pongamos nada. Es cosa de saber entender lo que dice. Si sabéis que Él es justo, Él nunca va a tener por inocente al culpable. Él es justo. Sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Ay, hermanos, vemos todo lo que está pasando. Guerras, rumores de guerras, terremotos, tempestades, huracanes, volcanes en erupción, dolor en el mundo, hambre en el mundo, pestilencias, gente que muere. Y el Señor dijo, porque los tiempos postreros serán peores que Sodoma y Gomorra. Entonces, el castigo fue tremendo para ellos. Pero Él dice que este castigo viene peor. Creámosle. Pongámonos a cuenta. Yo me gozo cuando una persona, como nuestra hermana, ahora reconoce y se acerca al Señor. Porque ¿sabe lo que se produce? ¿Qué dice la Biblia que pasa cuando un pecador se arrepiente? ¿Qué es lo que hay? Imagínense a los angelitos ahí. No voy a decir cómo lo celebran, no tengo idea. Pero felices. ¿Por qué? Porque aún a esta época la sangre de Cristo tiene poder. Santo es el Señor. Así que, hermanos, ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste no tengamos confianza, para que su venida no nos avergüence. Eso tenemos que meditar, llegar a la casa, darle gracias al Señor por todo lo que Él nos enseña. Y lo más importante, hermano, que dice, no nos alejemos avergonzados. Es un pensamiento sobrio, es un pensamiento, digamos, usted sabe lo que es ser avergonzado, es ser humillado, usted sabe. Podemos estar avergonzados cuando estemos en la presencia del Señor, al mismo tiempo nos debe animar que será una vergüenza por no haber hecho lo que hicimos. Una vergüenza por no haber hecho lo que teníamos que hacer. Pero no es una vergüenza de rechazo, porque los que se han rechazado y se alejen serán avergonzados.
pero cuando yo me presente ante el trono, voy a ser avergonzado. Juan, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no le hablaste a esa persona? ¿Por qué no hiciste lo que yo te dije? Y voy a empezar a doblarme. Y voy a empezar a decir, perdón, Señor, debería haberlo hecho. Bueno, vamos a sacar $1.000.000 que teníais para el lado. Estoy a quitar el BMB que tenéis ya, chao. Estoy pensando. Yo sé que no voy a necesitar plata ni vehículo, pero la Biblia me dice a mí que debo hacer lo mejor que esté a mi alcance para el Señor, para que así el Señor me va a mirar con amor, igual que a ustedes, pero en vez de quitarnos algo, nos va a recompensar. Eso es el tribunal de Cristo y eso es la postura que debemos tener día tras día todos nosotros, niños, jóvenes, adultos, ancianos. Para nadie cambia. Ya el niño, cuando tiene razón de ser, cuando sabe distinguir lo bueno y lo malo, ya es responsable. Pero más responsables son los padres que no le enseñan. Más responsables son los padres porque no le han enseñado cómo vivir honestamente. ¿Cuántos padres tendrán que dar cuenta por esos hijos que a los 14, 15 años ya andan delinquiendo? ¿Cuántos padres les van a tomar en reprensión por el hecho de lo que le pasaron para que los criaran, para que los cuidaran, porque los hijos son una bendición de Dios? ¿Cuántos padres fallaron porque no pusieron su mano rígida, brígida, ante la conducta de sus hijos, que le aguantaron todo, que eran mal acostumbrados, que había que darle el gusto en todo? ¿Cuántos padres han criado hijos flojos que a la edad de que pudiendo ayudar en algo, no lo hacen? Dios no le va a echar la culpa al niño, Dios le va a echar la culpa a los padres. Así que, hermanos, son cosas que debemos reflexionar, debemos pensar cuál es nuestra obligación como hijos de Dios. Pongámonos en pie. Todos esperamos una recompensa generosa, ¿no? Todos esperamos lo mejor. Y para tener acceso a eso, debemos hacer lo que tenemos que hacer. Y en todo momento decir lo que dice la palabra: siervo inútil soy, Señor, porque debería hacer más cosas de las que hago. Y servirle a Él, porque Él es el que nos da fuerza. Servirle a Él y darle gracias por las oportunidades que nos da de poder actuar en beneficio del prójimo. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta hora por tu palabra, por tu enseñanza. Te pido, Señor, que ella llegue a los puntos más increíbles donde tú quieras mandarla, porque sabemos que ninguna palabra tuya volverá vacía. Señor, te pedimos por esta comuna, principalmente la comuna de Pedro Aguirre Cerda, que tanto te necesita. Señor, para que tus ángeles empiecen a soplar, para que así, Señor, toda tiniebla sea esparcida, sea echada fuera, Señor, para que empecemos a ver la luz tuya, para que los corazones empiecen a recibir la verdad tuya, Señor, para que así no haya más hombres fuertes en cada lugar, llevándose la vida de las personas. Mala enseñanza para los niños, Señor, te pedimos que los cuides, que los guardes, que los conduzcas tú a cada lugar donde van, cuando van al colegio, cuando llegan de regreso a su casa, vengan, Señor, protegidos por tus ángeles. Y así también por todas las familias, Señor, que ahora se están esparciendo, digregando por la mala enseñanza, Señor, la mala doctrina. Señor, te pido que tú mandes luz a esas mentes para que reconcilien su conducta y vuelvan a ti, Señor, el único Dios verdadero. Gracias, te pedimos por las autoridades también, Señor, para que tú las hagas reinar
Señor, con temor y temblor a tu palabra, para que así podamos vivir quietos y sosegadamente. Señor, en cada hogar tuyo esté el ángel de Jehová, sí, Señor, para defendernos de la acechanza del enemigo. Y ahora, Señor, te pedimos por esta semana que comienza, una semana fructífera, una semana donde las puertas que permanecían cerradas empiecen a ser abiertas, cuando invocamos tu nombre y tu poder. Muchas gracias por los que están trabajando y gracias por los que van a encontrar trabajo en esta semana, en un mundo difícil, Señor, que está complicado para el que está cesante. Pero para ti no hay nada imposible. Tú todo lo puedes, Señor, cuando tu pueblo te invoca y te pide en el nombre de Jesucristo, como lo estamos haciendo ahora. Gracias, papá, por todo. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a seguir en fiesta. Así que vamos a alabar al Señor. Tú, nosotros y el mensajero, todo el día juntos.